Buenas tardes, Joseph. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti, gracias por invitarme y vamos a disfrutar de este espacio. La verdad que mandamos un abrazo a Roger, que la verdad te he conocido, bueno, en esta última etapa he conseguido tu contacto gracias a él, y sin él esto no habría sido posible, ¿no? Al final es muy bonito esto del tema de cadena de favores, como poco a poco la vida, ¿no? Esto que nos dice, estamos a dos contactos de cantidad de gente y de tener una conversación como la de hoy, que como te adelantaba antes un poco en bambalinas, tengo muchísimas ganas, ¿no? De conocerte un poco mejor y entender un poco en qué momento estás, porque te he visto transitar diferentes lugares y poder también que la gente te escuche desde ese lugar, ¿no? Lo que has transitado, quién eres hoy y realmente mucho posiblemente tenemos que aprender de ti, ¿no? En este ratito que vamos a estar. Pues nada, muchísimas gracias y Roger, gran amigo, así que gran referencia. De hecho, de las mejores personas que conozco, ahora que no nos escucha, eh, Buenazo. ¡guau! Total. Un corazón con patas. Pues fíjate, la primera pregunta, Joseph, es una pregunta muy abierta, muy existencial, ¿no? Cada uno la contesta desde donde buenamente surge. Pero ¿quién es Joseph, no? Porque esto es lo de siempre, ¿no? A veces creemos que somos algo, después de fuera nos perciben de otra cosa, vamos cambiando con el tiempo. Y aquí hay una parte profesional, personal, pero todo tuya la pregunta, ¿no? Gente te conocerá, gente no, pero si te tuvieras que identificar hoy, ¿quién es Joseph, no? Ajá. Bueno, has dicho una palabra que creo que es muy importante, que es la percepción, ¿no? O sea, es cada persona percibe una realidad de las cosas, de las personas, de las situaciones, ¿no? Entonces, todas están bien, porque al final son las de cada uno y nadie tiene la realidad absoluta. A nivel estrictamente, digamos, teórico, ¿no? Pues yo me llamo Joseph Ahram, eso no hay duda, Tarés, tengo 47, camino de 48 años y ahora mismo pues estoy viviendo en Barcelona. Me dedico desde hace 26 años profesionalmente al mundo de la bolsa y esa es mi actividad principal. Luego, a raíz de ahí, pues ya podemos ir desgranando muchas actividades porque, pues como tú has dicho, ¿no? Pues todo se mueve, la vida se mueve y yo también con ella y no concibo y menos en la vida de hoy el quedarme estancado, ¿no? Entonces sí que soy una persona no muy curiosa, pero sí muy implicada en lo que me llama la curiosidad. Entonces, sí que ha habido pocas cosas en mi vida que me han llamado la curiosidad, entonces me he implicado a fondo, ¿no? Como puede ser pues el deporte, puede ser pues las conferencias, puede ser el mundo espiritual, puede ser los libros, ¿no? El expandir el conocimiento, por ejemplo, muchísimas gracias. Eh, pues, y entonces eso es un poquito de todo, ¿no? Que claro, a veces pues genera esa confusión, ¿no? De decir, ostras, pero ahora, ¿qué haces en tu vida? Mi trabajo es la bolsa. Entonces, a partir de ahí, todo lo demás es, pues, ramificaciones, eh, pues, gracias a que la bolsa me ha dado tiempo, ¿no? Y entonces he podido dedicarme a ellas. Fíjate, Joseph, qué bonito, ¿no? Te comentaba al principio, porque has sido muy generoso conmigo, porque no me conoces de nada, ¿no? Y me contestaste súper rápido. Y te comentaba que la primera vez que te vi, había escuchado de ti, ¿no? Alguna cosita, pero que te vi en persona fue aquí en el Museo del Traje en Madrid, en una conferencia que diste. No diré el nombre del lugar ni el año por el tema de Ajá. percepciones y alusiones, pero sí te voy a contar algo que he contado a muy pocas cosas, a muy pocas personas, ¿no? La conferencia que diste me encantó, muy profunda. De hecho, hay algo en particular. Yo tuve la suerte de jugar de los 14 a los 18 de portero en el Racing de Santander, en la cantera. Ahí aprendí de psicología deportiva, luego estudié industriales, estudié multinacional, y escuchándote es como tener la valentía de vivir muchas vidas en una, ¿no? Y fíjate que es algo que desde la sombra, ese día, cuando contabas la charla, muchas cosas se me quedaron, pero una cosa en particular fue, no sé si fue un maratón de sables, una Titan, creo que fue un maratón de sables, de que tuviste que llegar tercer cuarto día a un acuerdo contigo, ¿no? De que el cuerpo no tiraba y mordisquito, ¿no? Creo que era de barrita o traguito, ¿no? Y fíjate que de repente, ¿no? Yo acabé esa charla y me acuerdo que te tenías que ir y como muchas otras veces, ¿no? Uno va para ella y dice, oye, me encantará conocer a Joseph y tenías que pillar un tren de vuelta o algo así. Y me quedé luego allí, ¿no? Y me acuerdo de estar en el círculo, hablando de percepciones, con directivos de empresa, directivas en este caso, unas cuantas, ¿no? Y muchas personas se habían quedado con cosas diferentes, ¿no? Y yo no diré los comentarios, ya ha pasado
diez y tantos años, ¿no? Porque no todo el mundo se había quedado con el mismo mensaje. Y Ujú. yo, una pregunta que he ido viendo con el tiempo es que qué cortos somos a veces de miras, ¿no? Y cómo esa percepción a veces juega una mala pasada, porque acabas intentando ver o viendo lo que estás buscando ver y no ves la profundidad de esa charla en particular. Fue algo muy sencillo, ¿eh? Que una chica simplemente dijo, oye, ¿viste cuántos tatuajes tenía? Y yo una pregunta que me hacía, digo, ¿pero qué hostias tatuajes? Yo tengo también algún tatuaje, ¿no? Pero digo, no te has enterado de nada. Esta persona viene aquí, ¿no? Te está comentando de alguna forma, creo que ya por entonces, a nivel muy profundo, bastante espiritual. Sé que estos últimos años has pivotado un poquito más en otros temas, pero qué pena que a veces la percepción, ¿no? O nuestra o ausencia de curiosidad o la ausencia de querer ver dentro no nos permite ver fuera, ¿no, Joseph? Esto con todo el cariño y respeto, ¿eh? Pero esto te podría dar mil ejemplos en los cuales muchas veces yo también soy esa persona, pero digo, ¿cuántas veces lo tenemos delante y no somos capaces de ver, verdad? Sí, pero también hay que tener la comprensión, ¿sabes? Hacia la realidad de cada uno. Yo cuando la gente me dice, oye, pues, ¿qué es esto del trabajo espiritual? Digo, mira, pues es una, una parte de mi vida de un trabajo muy duro, ¿no? Y muy intenso, muy gratificante. Entonces me dicen, ¿y por qué no lo hace todo el mundo? Y digo, porque la gente ya tiene suficiente con sus mierdas diarias, ¿sabes? Entonces, la percepción yo creo que va mucho en base al momento de tu vida que te coge, ¿no? Entonces, si alguien quiere ir a un evento y no quiere profundizar porque ya tiene suficientes marrones en su vida y se queda con el divertimento de ver un tío con tatuajes, pues está bien, porque es su realidad, es su profundidad, ¿sabes? Entonces, nadar con una profundidad de 100 metros no es mejor que nadar con una profundidad de 1 metro. Lo importante es nadar y avanzar. Entonces, lo que ocurre que lógicamente, si eres capaz de nadar en 100 metros de profundidad, pues dirás, no, no, es que aquí mola más, ¿no? Pero claro, me mola más a mí, pero no puedo decir que es lo mejor porque es mi percepción, ¿sabes? Me Entonces, encanta. es que es algo que si entendiéramos, y sé que es muy difícil lo que voy a decir, ¿no? Pero si tuviéramos un entorno, ya no digo una sociedad, pero un entorno que entendiéramos que tú me, me puedes ver a mí feo y otra persona me puede ver guapo y tu realidad no es la realidad, si entendiéramos esto, hostia, viviríamos en un mundo de entendimiento y comprensión muy superior, ¿sabes? Me Entonces, encanta. lo que pasa es que, claro, es pura utopía, pero, pero, pero me siento con la necesidad, ¿no? Cuando me preguntan este tipo, y tengo la ocasión de aportarlo, de lanzar este tipo de reflexiones, ¿no? Porque tenemos la suerte, pues siempre lo digo, tú y yo que más o menos andaremos por la misma quinta, años arriba abajo, eh, somos una generación que lo tiene muy complicado, más complicado que nunca en la historia. ¿Por qué? Porque somos una generación que ha de lidiar con el romper patrones heredados de nuestra infancia, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Porque para bien o para mal, somos la primera generación que podemos decidir. ¿Qué quiere decir? Podemos decidir ir al psicólogo, podemos decidir ir al psiquiatra, podemos decidir hacer un masaje, podemos decidir hacer un breathwork, una sesión de CAP, lo que sea, podemos decidir. Entonces, claro, somos unos pringados, ¿por qué? Pues porque nos vamos a comer patrones heredados y los hemos de romper. Y yo creo que el tema de los prejuicios y la percepción y entender que nuestro ego no ha de imponer que nuestra realidad es la realidad, es algo que poco a poco hemos de ir entendiendo que lo hemos de incorporar en nuestro sistema. Va, me encanta. Joseph, fíjate qué bonito, ¿no? Porque em, lejos más o más lejos de una crítica, de algo que se me quedó muy grabado, ¿no? De cómo ante la misma conferencia, diferentes personas vivían realidades tan diferentes, ¿no? Y cómo muchas veces, como en esa caverna de Platón,
¿no? Uno de repente se puede escapar, ver la luz, bajas, intentas explicar, pero es que igual nunca fue de eso, sino de transformarte por dentro, ¿no? Claro. Fíjate que esto que estás comentando, hablaremos luego si quieres, a nivel de neurociencia, estos 7 8 años que llevo de autónomo, está siendo una experiencia muy interesante también, ¿no? Otra forma de vida, ¿no? Después de los años de 11 multinacional. Fíjate qué interesante, he colaborado con Irakara. Irakara es una empresa de psicología cognitiva conductual, tiene laboratorio de investigación, neurociencia, trabajamos con Harvard, con Brown, y yo, entre otras cosas, me toca formar en empresa, ¿no? Desde autónomo y colaboro con entes y unos es estos, ¿no? He hecho este TT, el MBSR, diferentes protocolos, luego hablaremos del CAP si te apetece también, ¿no? Porque esa parte somática, ¿no? De que todo empieza en el cuerpo y que el cuerpo almacena recuerdos, memorias, hay un aprendizaje y entidad de desde mi punto de vista, ¿no? Quien quiera y quien sienta, creo que es otra vía de autoconocimiento, ¿no? Pero fíjate lo que surgía ahí, ¿no? En el CTT, esa persona sufre tal y como yo, esa persona quiere ser feliz tal y como yo. Esto que nos estaba regalando ahora, creo que en un momento tal vez complejo de la historia, con sus pros y contras, como bien comentas, creo que es más importante que nunca, ¿no? Y aprender a discernir, porque fíjate que la pregunta de salida de quién eres es también un poco pregunta trampa, la pongo con todo el cariño, pero ¿qué soy? Lo que yo creo en este momento, lo que fui hace 5 años, lo que esperan de mí, ¿no? Lo que ven de mí, ¿no? Qué complejo, ¿no? Al final intentar alinear una misma realidad. Y fíjate que esto que nos estabas compartiendo, creo que se resume también en, nos une mucho más de lo que nos separa, ¿no? Fíjate, Joseph, yo tengo algunos añitos menos que tú, em, pero me siento, cada vez que te escuchaba, ¿no? Muy alineado, porque ya no sé si esto va de edad o no va de edad, va de franja, yo creo, de edad en la cual, como tú decías, somos grandes afortunados, ¿no? Stephen Covey hablaba de un concepto de cambiador de paradigmas. Pues me encantó lo que acabas de decir. No, porque es esa persona que decide no echar aguas abajo algo heredado, ¿no? De tu Mm. familia o de tus abuelos. Y me ha encantado la reflexión tan humana que has hecho. Eh, Tal vez deberíamos recordar, recuerdes, nos volver a pasar por el corazón más a menudo, que somos unos seres muy afortunados, que tenemos una capacidad de elegir que tal vez nuestros padres y abuelos no han tenido, pero a su vez una responsabilidad de intentar abrazar ese concepto desde un lugar humilde, también desde un lugar respetuoso, ¿no? Y desde un lugar de saber que realmente deberíamos levantarnos bastante agradecidos cada mañana, sabiendo que esta época posiblemente va a tener retos también diferentes y muy complejos, a diferencia de otros años, ¿no? O otras épocas que han tenido también los suyos, ¿no? Entonces, fíjate, Joseph, con esto, em, claro, ha empezado con algo tan profundo que la pregunta que te viene ahora es demasiado simplista, ¿no? Pero fíjate, cuando conozco un poco tu trabajo con Where is the Limit, ¿no? Explicabas que a veces había entendido mal este concepto, ¿no? Una pregunta que me gusta sacar aquí o preguntar es, ¿qué entiendes tú por productividad y por alto rendimiento, ¿no? Porque me encuentro con muchas personas donde estas palabras simplemente, en base a sus experiencias, a la definición que han adquirido, sienten bastante rechazo, ¿no? Sobre alto rendimiento, sobre la productividad, sobre el esfuerzo, sobre el sacrificio. Y quiero aprovechar hoy para preguntarte sobre qué entiendes sobre estos conceptos, ¿no? Bien se ha dicho que has empezado, creo que de una manera que te agradezco, ¿no? Muy profunda y con una reflexión que ojalá, ¿no? Viéramos a replay, ¿no? Volviéramos a escuchar, porque creo que parte de lo que nos toca hacer en este presente y futuro tiene que ver con ese trabajo que nos acabas de comentar, ¿no? Con esa parte de espiritual, ¿no? De trabajo Ujú. interior y de poner a disposición de los demás parte de este viaje que creo que estás haciendo estos últimos años también, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, todo va de la mano, ¿sabes? O sea, al final, eh, hablar de productividad, alto rendimiento, es que está a la par, ¿no? De hablar de espiritualidad, como de cuidado físico, como de cualquier otro instrumento. O sea, no concibo que sean ramas separadas, ¿no? Para mí, productividad, alto rendimiento ha de responder al objetivo que cada uno tenga, ¿no? Habrá personas que su objetivo sea tener, no sé, 2 casas y 4 coches. Habrá personas que su objetivo sea tener tiempo. Habrá personas que su objetivo sea trabajar desde Bangkok, haciendo autónomo en España, cobrando lo que cobra en España y viviendo al nivel de vida de Bangkok. Cada uno ha de responder, ¿qué quiero ser de mayor? Entonces, con esa pregunta, para mí productividad y alto rendimiento es una definición prácticamente bursátil, que es obtener la mayor rentabilidad con los menores recursos en el menor tiempo posible. O sea, para mí, productividad es alcanzar el objetivo
lo más rápidamente posible, gastando lo menos posible, y entiendo gastar energía, tiempo, recursos, etcétera. Alto rendimiento es cuando estoy. O sea, no sirve. Mira, yo hoy un ejemplo muy banal, pero creo que muy ilustrativo, ¿no? Hoy está lloviendo en Barcelona mucho, ¿no? Y entonces he ido a entrenar al gimnasio, lo cual me encanta, y eh, eh, me he subido a la bicicleta, ¿no? Entonces han venido 3 personas más, ¿no? Que estaban ahí, eso que o sea, en el tiempo que yo he hecho 1 hora y 35 minutos, así, en la bicicleta estática, esas personas, o sea, no han hecho productivamente sumados entre los tres ni 10 minutos, ¿no? Que si el móvil tal, que si no sé qué, que paro a ver qué peli veo. Entonces, hemos estado al mismo tiempo, verdaderamente, prácticamente hemos estado al mismo tiempo. Ahora bien, la productividad es diferente, pero la percepción de esa persona es, he ido al gimnasio 1 hora y media, cuando la productividad no ha sido de 1 hora y media, ¿no? Entonces, también nuestra generación es, olvidémonos de los horarios a cumplir, carece de sentido, centrémonos en qué tareas hemos de cumplir, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro objetivo semanal, mensual, cuál es nuestro objetivo. Y no hace falta mirar mucho más allá del mensual, ¿sabes? Pero seamos productivos, centrémonos, eliminemos las 1000 distracciones que tenemos hoy en día y definamos bien para qué queremos ser productivos, para qué queremos dar nuestro 100% en lo que estamos desarrollando, cuál es el fin. Porque si no hay un fin, vamos a la deriva. Es muy difícil que si no nos respondemos por qué hago esto, qué quiero ser de mayor, por qué estoy aquí matándome a trabajar, por qué colaboro con estas empresas, por qué estoy X horas sentado. Si no hay esa respuesta, es muy complicado alcanzar esa meta. Me encanta. Gracias, Joseph, por esto, ¿no? Fíjate que antes has dicho algo que igual ha pasado un poco desapercibido, que es que la bolsa me permite tiempo, ¿no? Con el Mm. tiempo uno va aprendiendo, gente lo aprende muy pequeñitos, otros por el camino, otros nunca, cada uno tenemos nuestro proceso, como bien comentabas, de que tal vez el tiempo y la salud son los mayores tesoros que siempre tuvimos, ¿no? Y hay una frase de Mújica, que en uno de tus libros está reflejado, me acuerdo cuando me lo compré, que hablaba que no compramos las cosas con plata, lo compras con el tiempo que invertiste en ganar esa plata, ¿no? Y fíjate que esa frase en su día me hizo reflexionar un montón. Digo, Rodri, nunca te habías planteado la vida desde este lugar, ¿no? Y fíjate, joder, qué interesante esto que dices, ¿no? Porque una vez que ves eso, no sé si se puede volver a mirar desde otro lugar, ¿no? Mira, Joseph, había una frase, hace 3 años en Pamplona, allí con turbinas eólicas, en un departamento de ingeniería, y mi compañera tenía una frase atribuida a Confucio que veía yo todas las mañanas, que ponía, cuando ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes, ¿no? Es una frase que me torturó durante un tiempo, ¿no? Porque esto que has dicho, ¿no? ¿Qué quieres ser de mayor? Y fíjate que el guión, aunque le tenías, no lo has mirado, y al final, una de las preguntas o reflexiones es sobre el sentido y el propósito, que si me permites te lo traigo ahora, ¿no? Es Ujú. decir, ¿se puede vivir sin propósito y sin sentido? Antes de esto, tal vez entender lo que entiende Joseph por propósito y sentido, ¿no? ¿Qué opinas? Porque yo creo que antes nos estabas dando a ver la importancia de esto, ¿no? El para qué hacemos lo que hacemos, por qué colaboramos con quién, ¿no? ¿Cuál es el fin último? ¿Qué queremos ser de mayor, ¿no? Que era un poco la expresión que has utilizado, ¿verdad? Ujú, correcto. Sí, bueno, yo creo que hay que tener un propósito, ¿no? Ahora está muy en boca de mucha gente, ¿no? La palabra propósito, pues es que para mí es fundamental. O sea, mm, mira, ayer fui a cenar con unos muy amigos de la bicicleta, del cual yo soy el más joven, con diferencia. O sea, todos son veteranos, más veteranos, y me encanta a mí rodearme de gente mayor que yo, luego con más experiencia que yo, ¿no? Y uno de ellos explicaba pues que se fueron con otro a un viaje a Dominicana. Allá fueron a encontrarse a un amigo suyo, ¿no? Que tiene 60 años, 62 años, ¿no? Y lo encontraron en un pueblo, ¿no? En una casa pues humilde, tal, ¿no? Y le dijeron, ostras, tío, ¿y qué haces aquí, no? Y él dijo, no, la pregunta no es qué hago aquí, es qué haría en Barcelona. ¿Eh? Es decir,
en lugar de malvivir en Barcelona, vivo de puta madre en la República Dominicana. Y para mí eso fue muy potente, ¿no? Es decir, este hombre de 60 años, es decir, no hablamos de un nómada digital de 25, pero este hombre de 60 años ha entendido todo. O sea, ha entendido que la Matrix no ha de gobernar nuestra vida. Ha entendido que si aquí cobra una pensión, porque es lo que cobra, de 1.000 y pico euros al mes, en Barcelona malviviría y allá vive de puta madre. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Es decir, ¿queremos comprarnos esta Navidad un móvil que vale lo que ganamos en un mes? Sí, perfecto. Ese es tu propósito. Adelante. Ahora bien, yo siempre reflexiono una cosa que he aprendido tarde y que me encanta, se ve la frase de Mújica, una frase que siempre he tenido muy presente, ¿no? Pero cuando la gente me dice, o sea, en España se pagan muchos impuestos, digo, sin duda, se pagan muchos impuestos. Digo, ahora bien, ¿y si en lugar de plantearte que ganas un dinero y pagas mucho, te planteas el gastar menos? Y dicen, ¿cómo? Digo, mira, tú cada vez que compres algo, ¿no? Pues no sé, este zumo, en lugar de pagar 2, piensa que vale 4. Dice, ¿cómo? Digo, pues mira, 2 para el zumo, 2 para impuestos, sea IRPF, IVA, lo que sea. Gastarás la mitad. Es decir, el problema no es que ganemos poco, el problema es que gastamos mucho. Si entendemos cuál es nuestro propósito, qué quiero en la vida, la fase de la acumulación es natural. Es decir, cuando no tenemos nada, queremos tener el último modelo del móvil, queremos tener un coche, queremos tener una casa y tal. Cuando tienes una casa, igual quieres tener una casa más grande. Bueno, pero cuando ya tienes la casa más grande, te das cuenta que no hacía falta. Y yo he pasado todo este ciclo, ¿no? La gente me dice, hombre, claro, tú lo dices porque lo has tenido. Y digo, claro, porque lo he tenido, te digo que no hace falta. O sea, Wow. porque he tenido 3 superdeportivos, te digo que no hacen falta 3. Porque me he comprado un reloj de 25.000 euros, te digo que no hace falta. Porque he vivido en una casa de 500 metros, te digo que no hace falta. Y si entiendes esto, volvemos a la frase múgica, te ahorrarás años de tu vida, porque una cosa que siempre me arrepiento es no haber escuchado con mayor atención a mi padre. Decir, hombre, pero mi padre, ¿no? Que es la antítesis a mí, hombre, pero no hace falta otro coche. Y yo, papá, que sí, que sí. No hacía falta. No hacía falta. Entonces, ¿cuánto tiempo, cuánta energía he gastado de mi vida para pagar otro coche, ¿no? Entonces, el propósito es fundamental y mi reflexión desde alguien que lo ha tenido materialmente todo es, no os obsesionéis, que la gente no se obsesione en lo material, que se tampoco obsesione, ¿no? Pero que focalice la atención en vivir. Cualquier experiencia no material le va a aportar felicidad si es lo que verdaderamente quiere hacer. Brutal, Joseph. Fíjate, ¿eh? Allí en Carrera escuché hace años que ojalá todo el mundo fuera rico en los términos que entiende esta sociedad de riqueza para darse cuenta que no era eso, ¿no? Otra frase también que un compañero me recuerda a menudo, dice, Rodri, cuidado con poner la escalera del éxito en la pared que no toca, subirla y cuando estés arriba darte cuenta que te has equivocado de pared, ¿no? Y fíjate, escuchándote con todo el cariño y respeto, Sí, sí. Joseph, em, decías, me he dado cuenta tarde, ¿no? ¿Y si te has dado cuenta cuando tocaba, ¿no? Y si has tenido que transitar ese camino para dar cuenta, ¿no? Y no te hago la pregunta a ti, me la hago a mí, ¿eh? Es decir, No, no, yo, y la reflexión es correcta. O sea, estoy aquí haciendo esta reflexión porque soy el resultado de mis decisiones, ¿no? Entonces, totalmente alineado. Me he dado cuenta cuando debía darme cuenta. Siempre el ego dice, qué pena que no hubiera sido hace 15 años. No, es que hubiera sido otra cosa diferente, ¿no? ya. Y esto te lo decía porque es algo que me pregunto a menudo, ¿no? Para entender cómo tú lo estás viviendo, porque bien es cierto que bueno, pues esos 11 años en empresa, para ponerte en contexto, que no nos conocíamos, ¿no? Y estos 6 años y medio de emprendimiento, yo, por ejemplo, siento que estos 6 años y medio me he metido en el barro de las heridas, ¿no? Y me explico con esto, ¿no?
lo que te comentaba antes del fútbol. Ahí conocí la psicología deportiva. En bachiller tecnológico cogí psicología adaptativa. Mi pasión siempre fueron las personas, conocer por qué nos comportábamos, ¿no? O por qué mis padres, o por qué mi entorno, ¿no? Siempre era la persona mediadora, ¿no? Que me metía en medio cuando había un jaleo para intentar conciliar, ¿no? Siempre me ha alegrado mucho por los demás cuando están bien y he sufrido mucho cuando están mal. Pero luego estudié industriales, y esto te lo digo, no, igual es mentira, pero es lo que mi mente, ¿no? Ha ido uniendo los puntos, como decía Steve Jobs, para atrás, ¿no? Porque era lo fácil. Entiéndeme, con todo respeto a la carrera, que fue compleja, pero lo fácil era un libro, una normativa, entra esto y sale esto, una fórmula. Luego me pasé 10, 11 años en multinacional, cálculo estructural, desarrollo de negocio, para después poder volver a la parte humana. Y esta pregunta me he repetido muchas veces. ¿Has tenido que transitar de verdad, tío, todo esto para al final acabar en este lugar y darte cuenta que estás volviendo a tu origen? Pero claro, a tu origen con una mochila de experiencias brutales, ¿no? Donde también a mi nivel muy chiquitito, invertido, a veces he palmado, a veces he ganado algo de dinero, ¿no? Te vas, en mi caso, aprendiendo a relacionar mejor con el dinero, porque en esta etapa no me permitía cobrar por ayudar, Joseph, ¿no? Porque era algo que me parecía sagrado, que era algo que siempre he hecho y que siempre me ha alimentado, ¿no? Cuando he podido, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante esto, ¿no? ¿Y si todo el mundo tuviera su camino a recorrer? ¿Y si muchas veces estoy convencido que Joseph ve ciertas puertas de forma simbólica y dice, esto es para mí, ¿no? O esto me toca? Lo que no sabemos es el momento. ¿Cuántas veces visitamos esas puertas y de repente no es cuando uno quiere, sino cuando toca, ¿no? Y te comparto esto porque es algo en lo que estos años he tenido una vez más, como decías, la suerte de reflexionar, de decir, oye, ¿y si esto va más con observar, con aceptar, ¿no? Con esa parte también, que ahora te saco otro tema, ¿no? Del propósito, el sentido y el legado y la trascendencia. ¿Y si esto Mm, va de poner a disposición del mundo tus dones y talentos, ¿no? mm, ¿Y si esto va de entender que todo lo que no das te lo estás robando a ti? 100%, total. No, no, estoy totalmente de acuerdo con tu reflexión, ¿no? Y es muy... Yo entiendo que habrá mucha gente que lo escuchará y dirá, hostia, estos dos se les está yendo la olla, pero, pero estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Con esta profundidad de reflexión, ¿no? Y 100%, o sea, 100% creo que estamos aquí yo al menos, para aportar mi mini granito de arena a un mundo mejor y así voy a seguir, ¿no? Entonces, estas curiosidades que me van surgiendo también en mi vida, pues también es con ese fin, ¿no? Porque al final somos mejores personas cada uno, hacemos ya que el mundo sea mejor, ¿no? Entonces, pues eso puede ser un legado, puede ser un propósito, ¿no? Puede ser una suma de circunstancias que verdaderamente pues vayan generando microimpactos y que quizá algún microimpacto pueda ser algo trascendental, ¿no? Y si no, pues eso que queda ahí, ¿no? Pero siempre yo creo que al final es hacer las cosas, ¿sabes? La clave es hacerlas desde el corazón, ¿sabes? Hacerlas desde tu verdad, porque si no es imposible, ¿no? O sea, tú puedes mentir un día, ¿no? Pero fingir que te gusta, pero no puede ser tu esencia, ¿no? Entonces, si lo haces desde el corazón, desde tu verdad, es que no te cuesta nada, ¿no? O sea, es todo placer, ¿no? Es brutal esto, ¿no? Fíjate que ahí hay un concepto que a mí me gusta mucho, yo sé que es el de coherencia o integridad, ¿no? De hecho, hay un concepto médico, coherencia cardíaca, es algo que trabajáis también, yo creo, en algunos de los talleres, ¿no? Que algo te vi por redes, ¿no? Y fíjate cómo al final creo que estamos a veces desconectados, ¿no? Y esto te lo dice nos escuche que nos escuche, le daremos argumentos, no para convencer, sino argumentos para que profundice, ¿no? En su experiencia. Porque fíjate que cuántas veces nos ha sucedido un mentor que tuve hace 3 4 años, que hemos tomado un café justo este mediodía, en una cafetería ahí en Las Rozas que se llama Café Van Gogh, ¿no? Y Ajá. fíjate qué interesante, ¿no? Me decía, Rodri, fíjate estos cuadros, ¿no? Y me decía, esta persona, yo conocí Van Gogh a través de una película que sacaron, el personaje del Duende Verde, nunca me acuerdo de su nombre, y me pareció fascinante cómo esta persona tenía la capacidad de crear un momento de conexión brutal y luego momentos al infierno y momentos, ¿no? Es como ese perfil del genio, ¿no? Que es capaz de equilibrar por extremos, ¿no? Y decía, esta persona, aun teniendo otras opciones, decide seguir adelante. ¿No? Y muchas veces hay gente que ha triunfado, habrá que definir qué es éxito o triunfar, ¿no? Pero post-mortem no ha podido disfrutar de su éxito. Pero ¿cuántos corazones ha alegrado? ¿No? Claro, cuando de repente hablamos de flow,
¿no? Es otro concepto que también se ha puesto en el alto rendimiento o en la psicología cognitiva conductual de moda en los últimos años, pero que siempre ha estado. Necesitas algo de coherencia, porque es un estado de coherencia en el cual tienes un talento, hay un tema retador, pero que no te hunde y tampoco que te aburre, tienes unas condiciones, de ahí surge la magia, lo que llamamos magia, que en ocasiones es a lo que no podemos comprender, ¿no? Una conexión entre dos personas. Ahora sabemos que el corazón tiene un campo electromagnético que llega de 3 a 5 metros. Ahora entendemos por qué los abrazos de 8 segundos regulan cerebro y corazón. Ahora sabemos que una madre y un hijo, ¿no? De alguna forma, cuando están muy cerquita, están sincronizando cerebro y corazón, ¿no? Claro, de repente, esto que hablamos a veces a nivel muy sutil, por percepciones, por intuición y corazonadas o tripas que nos han dicho siempre las abuelas y abuelos, ahora la neurociencia te dice, que hemos descubierto que hay neuronas en el corazón y de hecho son las que más consumen energía. Lo que pasa es que son menos que las del cerebro y por eso decimos que el cerebro consume mucho más. Pero es que también el segundo cerebro está en el intestino, ¿no? Entonces, de repente, todas esas personas que han sido más intuitivas, ¿no? Tienen un argumento científico para llegar a todos los perfiles, que a mí es lo que me encanta, ¿no? Bebe de quien quieras, pero, o no bebas, pero como tú bien decías al principio, pero que sepas que ahora hay una correlación, hay un puente entre lo que hemos intuido, las corazonadas tripas, con cantidad de experimentos que refutan que esto es así. Y que por otro lado, Joseph, con todo el cariño, yo muchas veces le digo a algunos de mis compañeros, qué bonito que estáis intentando refutar el refranero español, ¿no? Cuenta hasta 10, pones idea en el congelador, vete al rincón de pensar, escucha tus tripas, tus corazonadas, tu intuición, ¿no? Pero a la vez qué bonito, porque yo creo que estamos en un momento de la historia en el cual tenemos más información que nunca, más recursos que nunca. Creo que también va a haber retos proporcionales a estas bondades, porque creo que estamos viviendo en los últimos años muchos retos y los que están por venir posiblemente. Pero fíjate, ¿no? Creo que nos estás ofreciendo un marco muy bonito de entender qué lugar ocupamos cada uno en el mundo. Y en una entrevista que grababa hace poquito, una mujer me decía, Rodri, que se está estudiando mucho el concepto de florecer, ¿no? Vinculado a la humanidad. ¿Y si ahora que está floreciendo la IA, la robótica y el metal, necesitamos un florecimiento de la humanidad proporcional a esta fuerza, ¿no? Qué bueno. Por- no sé si tiene sentido esto para ti, porque sí que sin conocerte, ¿no? Habiendo seguido cositas que has ido haciendo, yo he visto una evolución de una parte más técnica, el deporte, el alto rendimiento, el where is the limit, pero de repente te vi los últimos años mirando, que igual siempre estuvo en ti, pero igual visualizando una parte de conexión más integral. Antes cuando te comentaba de alto rendimiento y me hablabas de todas las dimensiones, yo sonreía porque digo, Es brutal, porque hemos entendido el alto rendimiento a veces desde variables muy concretas, pero no entendemos que es la suma de un todo. Claro, 100%. 100%. Mira, o sea, yo siempre he tenido en presente como los prismas, ¿no? Del 3D, ¿no? De lo físico, lo mental, lo intelectual, ¿no? Pero mira, por amor, ¿no? Pues por curiosidad, gracias al amor, porque mi exmujer lo empezó a practicar, pues sentí esa curiosidad por lo espiritual. Que lo espiritual, o sea, hay que cambiar la palabra, ¿no? O sea, porque claro, se ha muy malentendido, ¿no? O sea, la gente tú le dices parte espiritual y ya piensa pues en un monje en el Himalaya tal, y no es eso, ¿no? O sea, lo que yo en estos 6 años que empecé, pues mira, justo en octubre de 2019, lo que yo he aprendido es simplemente que, o sea, mi resumen sería que todo el mundo ha de mirar hacia adentro para entender que las decisiones que toma ahora probablemente no las toma él conscientemente, ¿no? Entonces he entendido la gran importancia pues de nuestra evolución en la infancia, de cómo impacta, ¿no? La infancia a nuestro yo adulto. Y esto, pues lógicamente, este trabajo introspectivo hace que yo entienda pues que hay la parte física, la parte intelectual, la parte espiritual. Y que si una de las tres no funciona, una persona no puede sacar su máximo potencial. Es muy difícil. Brutal. Entonces, claro, porque sí que puede ser una excelente profesional, lógicamente, o un excelente atleta, un excelente lo que sea, pero no va a ser su máximo potencial, ¿sabe? Entonces, podría ser mejor. Entonces, sobre todo, pues este es una tarea, un desafío que me encantaría ir desarrollando poco a poco y tal,
pero es complejo, pero yo estoy en ello, que es que las empresas entiendan que el mayor objetivo para obtener la productividad profesional de su equipo no es ponerle la última herramienta de la inteligencia artificial, que también ayudará, sino que el mayor, lo mejor que puede hacer por su equipo es ayudarles a ser mejores personas con menos mochilas interiores. Porque en el momento que liberas toda tu mierda emocional, vas a trabajar mucho más feliz, ¿sabes? Pero es complicado. Es complicado porque una vez más estamos ahí. Mira, el otro día me decían, ¿tú has alcanzado la cima? Y digo, no, yo no he alcanzado la cima. Digo, yo he ayudado a que otros alcancen la cima mucho más rápido. ¿Por qué? Porque vamos explorando, ¿no? Vamos con el machete ahí abriendo el camino en la selva sobre cosas que nos inquietan, pero cosas difíciles de integrar y que solo, pues, si hay una conciencia social avanzada, pues van a poder acabar integrándose, ¿no? No sé si en mi generación, en la que viene o en la otra, ¿no? Pero creo que cuanta más tecnología, más inteligencia artificial, va a haber más curiosidad y más necesidad de que las personas se conozcan verdaderamente quiénes son, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo evoluciona. La verdad que decir un pronóstico en la vida de hoy es imposible, ¿no? Pero yo creo que vienen unos tiempos interesantes, pero muy duros, muy duros. Mm. Fíjate, Josep, muchas gracias por esto. Te comentaré algo más. Estos 6 años y medio he tenido la suerte de trabajar en algunas escuelas de negocio y para empresa, ¿no? Pues con Iracara, con Banco Santander, con Endesa, con Técnicas Reunidas, luego por mi cuenta otras consultoras con Adidas, con Renfe, Cepsa, Sinitas. Y este último año, año y medio, hay como una dicotomía dentro de mí. Mis padres eran profesores los dos, ¿no? Eso también te marca lo que dices de la infancia. Soy hijo mayor. También el hecho de no fallar a mi hermano pequeño, de ser ejemplo. Como bien dices, ¿no? Todos vamos marcando nuestro carácter desde bien pequeñitos. O incluso antes, porque se está investigando mucho sobre esto también. Y fíjate qué interesante, porque esta paradoja que voy viendo en las formaciones, a veces he sentido que estamos poniendo tiritas a algo mucho más profundo, ¿no? Hoy lo hablaba con este mentor también, y lo he compartido estos años o año y medio con mucha gente, ¿no? Es decir, negociación, mediación, gestión de conflictos, comunicación, liderazgo, gestión de equipos, ¿no? Todo parte de una base, que es la base individual y la parte colectiva también, ¿no? Y hay un pequeño modelito, ¿no? Eh, Tú has sido un autor muy prolífico, ¿no? Me han publicado una cosita editorial y he autopublicado varias cositas. Ahora acabo de sacar un libro de productividad. Ahora te contaré sobre los conceptos, a ver si estás de acuerdo con un poco el modelo, ¿no? Pero para no irme con la parte de empresa, fíjate, ¿no? Algo que les voy a ver es que, o lo que me ha servido para estar en calma, es que para mí esas formaciones, con todo el cariño, es como el caballo de Troya. Permiten entrar, ¿no? Y por supuesto, quedas comunicación, liderazgo, gestión de estrés, gestión de conflictos, lo que toque. Pero lo que subyace es la parte humana. Es decir, podemos tener un modelo refutado, ¿no? De Harvard, del MIT, de SADE, de IE, ¿no? De lo que toque. Pero después lo que surge de la formación es una conexión humana. El dar cuenta qué rol juego yo en esto. El dar cuenta por qué yo pienso lo que pienso. Antes has dicho otra cosa muy interesante. Ahora sabemos que muchas de nuestras decisiones conscientes se toman de forma inconsciente 7 segundos antes, ¿no? Sapolsky fue capaz de medir esto en laboratorio, ¿no? Antes de sacarte una imagen, el cerebro ya empezaba a conectar en función de la imagen que te iban a sacar. Eso, el espacio-tiempo, hay cantidad de experimentos que nos dan a ver que hemos de ponernos el sombrero de personas creo que muy curiosas y humildes, porque creo que nos queda mucho por aprender, ¿no? Pero en esa curiosidad, yo creo, Joseph, esto que dices, llevará su tiempo, pero no somos conscientes que esto son como para mí niveles de conciencia o niveles de ida o niveles de profundización, cada uno que ponga la palabra que quiera, y que a veces hemos sido lo superficial, que está muy bien, venimos de un sistema industrial donde más o menos todo estaba enchufado, ahora nos damos cuenta que ese sistema se va cayendo y que de alguna forma mucha gente que nos hemos preparado para ser muy expertos o generalistas, por primera vez vamos a estar en paro, ¿no? Ingenieros, médicos, arquitectos, ¿no? Y que gente de FP, mi padre era profe de FP y otras muchas carreras, a veces denostadas de forma muy injusta, van a ser los amos de este cotarro, porque faltan artesanos y falta gente que sepa de verdad sobre algunos asuntos, ¿no? Entonces, no sé si también te referías a esta dicotomía, de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos. Y creo que este dar cuenta es la primera fase para asumir responsabilidad y pasar a la acción. Es decir, y aquí has dicho algo al principio que me ha encantado, que es la voluntad. Joseph cree que alguien que no tenga la voluntad, ¿no?
que no tenga las ganas, la motivación, que también habría que definir estos conceptos, ¿no? ¿Puede generar un cambio? ¿Crees que Joseph o Rodri o cualquier otra persona puede influir un cambio positivo de forma directa en la persona? ¿O necesitamos que la persona tenga una mínima voluntad de atención, de curiosidad? Lo que has ido observando estos años, Joseph. Hombre, la ha de tener, porque si no, o sea, hay mucha gente que no quiere cambiar y que se siente incómodo se siente cómodo en su incomodidad y no, y está bien, o sea, al final es decisión de esa persona, pero sin duda da igual qué tipo de mensaje reciba, que si no hay una mínima apertura a esa disposición del cambio, de evolución, si no hay esa voluntad de querer recibir algo, no va a surgir efecto, ¿no? Y yo he tenido la experiencia esta, ¿no? De personas que te dicen, no, no, yo quiero trabajarme, tal, pero no quieren, ¿no? O sea, quieren como, te apuntas al gimnasio, pero no vas, ¿no? Entonces, sí, o sea, la voluntad es indispensable porque si no es que quizá no es su momento, ¿no? O sea, es como, no es el momento adecuado para esa persona para empezar ese camino. Con lo cual también a veces hay que pensar en el colectivo y no en la individualidad. Y entonces, si alguien no quiere recibir algo, pues tampoco ha de ser un desafío para quien lo ofrece, ¿no? Y pensar en quién lo quiere y entonces centrar energía en esas personas. Me encanta. Fíjate que esto tiene que ver con respetar el proceso de cada persona y que cada persona respete su proceso, ¿no? Pero fíjate que hay un tema en la empresa que creo que va muy linkado a la parte de alto rendimiento, de productividad, la otra cara de la moneda que sea el asentismo, ¿no? Y hace poco una persona, o hace poco, hace unos meses, me decía, Rodri, si eres la clave o la ecuación para mejorar el asentismo, ¿no? Pues tener mucho trabajo. Y yo intentaba dar a ver a esta persona que es un problema para mí multivariable y en la línea de lo que estamos comentando, Joseph. Mira, en las últimas estadísticas que tenemos acceso en España, de 2012 a 2022, ha aumentado estrés, depresión y ansiedad por un factor por 5, por 4,5, por 5, 4,7, dependiendo del factor, ¿no? Y insomnio, problemas para dormir por un factor por 8, por 9, dependiendo la fuente. Sigo preguntando dónde sacan las medidas, porque también hay un sesgo, ¿no? Que un sesgo es, si antes se medía igual, que entendemos por cada variable, pero al menos, tú sabes de esto un montón, hay una tendencia alcista, ¿no? Esto correla muy bien con el asentismo y correla con algo que a mí me preocupa, que es los vacíos existenciales o el nihilismo mal entendido, que es dejarte ir o tirar la toalla. ¿No? Víctor Frankl, en El hombre en busca de sentido, una de las cosas que nos regalaba es que cuando hay un qué, un para qué, surge el cómo, ¿no? Alguien que estaba allí, a veces en un campo de concentración, no podía morir porque su para qué, su propósito, era volver a ver a esa persona fuera, a su hijo enfermo, a su abuela, o a su marido, o a su mujer, a quien fuera, ¿no? Por eso yo cuando hablo intento de forma aterrizada del propósito, ¿no? Del sentido, es que no nos damos cuenta que es aquello por lo que levantas de la cama el día que no puedes levantarte de la cama, ¿no? Y lo contrario a esto es una conformidad con aquello que te has conformado, y yo no soy quien para juzgar, como bien comentabas, ¿no? Tú te tienes que conformar con qué. Pero cuando veo estos casos y cuando veo este porcentaje, creo que no es refutable que algo no está funcionando bien, ¿no? Y como mínimo deberíamos prestar atención. Y cuando decimos que han bajado la productividad, yo vuelvo a decir lo mismo. ¿Cómo se calcula la productividad? Ya empiezo a ver fórmulas con PIB y lo otro digo, mala cosa. Creo que de nuevo deberíamos abrir esta definición y comprender qué hay debajo. Y debajo está el ser humano, ¿no? Un ser humano que le falta esperanza en ocasiones, confianza, autoestima, que ha sufrido una pérdida que no ha sabido sostener, que ha sufrido una experiencia traumática, que había tenido un sueño que ahora es consciente que no se va a cumplir, gente en banca con 54, 56 que esperaban ser ya prejubilados, no va a suceder, amigos míos que estudian ingeniería, Joseph, que eran las primeras personas, ¿no? Podían acceder en su familia a la carrera universitaria, ya han querido devolver a su familia, por más que han metido horas y trabajado. Hace poco hablando un conjunto de compis me decían, Rodri, es que no va a poder ser, es que agacha la cabeza y vale 200, y agacha la cabeza y vale 400, con agacha la cabeza vale 800, y se te pasó el tren, ¿no? No sé también qué opinas de esto y con todo el cariño, Joseph, pero ostras, ¿qué está pasando ahí fuera, no? Y que también lo mismo, que es real, que no es real, que es una percepción, pero dentro de partir de unas métricas, ¿qué nos está ocurriendo? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde va esto? Y la pregunta que a mí más me gusta, ¿no? ¿Qué depende de nosotros cambiar? Ujú. ¿Dónde podemos poner el foco, verdad? Sí,
Pues mira, es complicado, ¿eh? Porque lo que viene yo creo que ni lo podemos imaginar, ¿no? Tampoco hemos de decir que lo hemos causado nosotros, porque, digamos, y entiendo nosotros, pues los ciudadanos de a pie, ¿no? Porque ha sido algo que nos hemos ido adaptando. Ahora bien, que viene una crisis social muy importante, no me cabe duda, porque todas estas motivaciones, ¿no? Que podían tener nuestros padres, ahora es que no van a existir, porque es que la tecnología lo hace todo mejor que nosotros. Y como bien has dicho, pues van a ser algunas profesiones las que puedan verdaderamente sentirse realizadas, ¿no? Entonces, No tenemos la bola de cristal, Joseph. ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que más que nunca dejar de pensar en el futuro. O sea, creo que más que nunca hay que hacer verdaderamente lo que uno se pare a pensar y diga, no, mira, es que yo quiero vivir en el Caribe. Pues vete a vivir al Caribe. Vete a vivir. Momento Porque, presente, ¿no? exacto, porque más que nunca no hay ningún tipo de garantía que estar en los estereotipos que pensamos que son seguros, cómodos, probables, van a ser seguros, cómodos y probables. Es decir, el hecho de vivir en Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga, ya no da ningún tipo de garantía de nada. Ya no da ningún tipo. El hecho de estudiar medicina, derecho, ingeniería, ya no es ningún tipo de garantía de nada. O sea, antes lo era, ahora ya no. Entonces, oye, mi hija quiere, yo qué sé, irse a vivir al Caribe e intentar abrir un chiringuito de cocos. Pues mira, hablo mi hija, pues vete, ¿sabes? O sea, vete, porque no me da no tienes ninguna garantía de que yendo a la universidad y estudiando lo que te dé la gana estudiar, te vaya a ir mejor la vida. Y sobre todo, vayas a ser más feliz. Entonces, es que es un melonaco complicadísimo y creo que más que nunca habrá de ponderar esa corazonada, esa intuición, ese dinamitarlo todo, ¿sabes? O sea, ese decir, no, mira, pues a tomar por culo, ¿sabes? O sea, ¿por qué pienso en comprarme una hipoteca, en piso y hipotecarme y estar 35 años pagando una vivienda que, pues es que igual no, ya no hace falta, ya no es necesaria. O sea, no, ¿para qué? ¿Sabes? O sea, si podemos trabajar desde cualquier lugar del mundo. Eh, la familia, sí, pues estar cerca de familia, pues sí, es un motivo, ¿no? Pero más allá del humano, hemos de entender que ya los patrones clásicos la tecnología se los ha cargado, se los ha cargado. Y más con la inteligencia artificial, ¿no? Ha sido ya la última estocada, bueno, que conocemos, ¿no? Pero es que verdaderamente viene una ola de crisis de valores y de confianza y de motivación tremenda, tremenda. Por eso ese trabajo personal que antes comentamos a cualquier ámbito va a tener que ser más presente que nunca, porque va a haber mucha gente muy tocada emocionalmente en los próximos años. Fíjate que mucho se ha hablado estos años de crecimiento y desarrollo personal como la mejor inversión que uno puede hacer. Y en momentos de incertidumbre, ¿no? En la medida que te cuides vas a poder cuidar, ¿no? Ujú, Fíjate, Joseph, esto que dices, qué interesante es, ¿no? Porque ya no hay certezas, ¿no? Antes hablabas de algo importante en nuestra generación, que tiene que ver con romper algunos patrones familiares, ¿no? Constelaciones familiares, ¿no? Patrones que se van heredando. Pero a su vez, en paralelo, si me permites con esto que nos acabas de regalar, hay una nueva página en blanco. Ya no es solo una cosa, sino son ambas, ¿no? Y fíjate que el riesgo que podemos caer es eh, dejar de encontrar el sentido porque no hay faros y brújulas que nos guíen, a veces como especie, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Leía otro artículo, esto de un periódico, estoy buscando el artículo científico porque no acabo de encontrar dónde está, pero te doy los datos, ¿no?
sabiendo, ¿no? Que hay que refutarlo y ver de dónde viene. Pero a mí me cuadraba esta noticia, ¿no? Decía que en varios estudios sacan un promedio de que en la población hay un 5% de psicopatía, ¿no? Personas que toman a cabo acciones y no son conscientes a veces del daño que infringen, ¿no? No dan cuenta de ese daño, ¿no? Entre otras muchas cosas. Pues decía ese artículo, Joseph, que con el entorno en el que estamos, de tanto cambio, de tanta rapidez, de tanta falta de certidumbre y ausencia de confianza, entre el 15 y 25% de la población estaba teniendo rasgos psicopáticos. Un sálvese quien pueda, ¿no? Yo he visto a gente maravillosa y con valores maravillosos, desde mi punto de vista, que no es la realidad, pero desde mi marco, hacer cosas impensables por sentirse atacados o con mucho miedo. La peli Dune, no sé si la has visto o has leído la novela de Dune, No. al igual que Tolkien, El Señor de los Anillos, en una última entrevista decía que El Señor de los Anillos va de la muerte, que esto es otro temazo. Yo creo que cuando nos acercamos a una edad damos cuenta del efímero del tiempo, ¿no? Y de repente te das cuenta que fue una utopía esto, ¿no? Pues Dune habla de la letanía del miedo, de lo que causa el miedo en la gente, ¿no? En la sociedad. Y fíjate que dentro del contexto en el que estamos, en el cual no hay certidumbre, el cerebro interpreta amenazas constantes. Esto hace estados de estrés, de ansiedad, ir mucho al pasado, depresión, ir mucho al futuro, ansiedad, mucho momento presente, a veces mal gestionado. Esto es, y veo cada vez más gente, entre las que me incluyo, ¿no? Pues cada vez hemos de estar más pendientes, ¿no? De cómo se va llenando el vaso. Y fíjate, ahora te hablo de este pequeño manual del tema del tiempo. Fíjate, ¿no? ¿Quién me ha robado algo así como mi tiempo, mi energía, mi ilusión, ¿no? Cogiendo un poco de quién me ha robado mi queso, ¿no? De un libro que me encontré hace tiempo, haciendo un poco de alegoría, ¿no? Y fíjate que al final el modelo intenta ir desde un sistema individual, ¿no? Temas objetivos, temas medibles, temas subjetivos, que aquí entraría toda la parte espiritual, cuestiones de estrés y cosas no tan medibles, ¿no? Aunque ahora con orina, con analíticas de sangre somos capaces también de estar en tiempo real el estrés, ¿no? Y luego a nivel individual, a nivel de objetivos y subjetivos, ¿no? Claro, más que nunca, hay un libro también, el de Ortega y Gasset, La rebelión de las masas. Él ponía mucho foco en 1930-31, ya hablaba de todo lo que estamos viendo ahora. Hace poquito le he vuelto a releer, gracias a un profe que me invitó a leerle de nuevo, y él hablaba de algo muy interesante, que es el hombre masa, ¿no? O la persona masa. Y él no lo hacía para criticar. Decía, son personas que han perdido las ganas a veces de esforzarse, de vivir, de tener un propósito. Y él hacía hincapié en algo muy interesante, que son las minorías. Minorías artísticas, minorías de muchos tipos, ¿no? Como ecosistemas de motor de cambio. Entonces, fíjate que tal vez vamos a vivir con diferencias, cosas que ya han vivido otras generaciones, ¿no? Yo hay algo que estoy intentando hacer, Joseph, que es esto, ¿no? Intentar comprender el pasado, sabiendo que no voy a poder priorizar un futuro porque han cambiado de circunstancias, pero igual tenemos algo que aprender del pasado que se nos ha olvidado, no hemos aprendido, ¿no? Y fíjate que aquí también es una pregunta que te tenía preparada, ¿no? La parte física, tú siempre has hecho mucho deporte, ¿no? Y has sido muchas veces punta de lanza en cantidad de competiciones, ¿no? La parte luego más espiritual, posiblemente ha estado contigo mucho tiempo y en esta última etapa aún más, ¿no? Esa parte mental, la parte del trading y muchas otras cosas que he estado haciendo que alimentaba esta parte, ¿no? ¿Ha sido algo que ha llevado en paralelo o ha habido hitos en tu vida en los cuales se han ido activando, permíteme, superpoderes, ¿no? Es decir, te vas dando cuenta que conquistas esta pequeña cima, esto no es, otra pequeña o gran cima, esto tampoco es, y has ido cerrando un modelo para ahora poder expresar, ¿no? Eh, He transitado esto, he podido comprar esto, he vivido esto, y ahora sí que te puedo decir que esto no es condición suficiente, ¿no? Ujú. ¿Ha habido hitos en tu vida que recuerdes, ¿no? Mirando un poco de Sí, vista atrás, te han ido marcando la persona en la que te has convertido hoy? sin duda. Antes me gustaría decir que Sí, por favor. el problema de la sociedad actual versus otras eras que podamos haber vivido es que ahora tenemos el poder de la comparativa y antes no. Es decir, ahora, claro, la gente ve lo que hay en el mundo, ¿no? O sea, si vamos al Instagram, ¿no? Vamos a la lupa, ¿no? ¿no? La lupa, ¿no? Y te salen aquí, pues tías, tíos, coches, bicis, todo, ¿no? Maravilloso, lo último. Nunca te va a salir un coche más barato que el tuyo, nunca te va a salir una bici más barata que el tuyo, nunca te va a salir un cuerpo peor que el tuyo, ¿no? Entonces, eso es la comparativa, es la aspiración, ¿no? Entonces, claro, la gente, esa es su realidad, eso es, para las personas, eso es el mundo. Y ojo, aquí estamos hablando, pues, el 1% de la sociedad, ¿no? Hemos de entender que lo que pensamos, bueno, lo vemos desde un prisma afortunadísimo, pero es que hemos de pensar en la persona
de clase media, media baja de Vale. Ciudad del Cabo, ¿sabes? O sea, Total. y entonces esa persona verdaderamente se cree que en Estados Unidos, en Miami, todo el mundo va al Lamborghini. Se lo creen, porque lo ven, ¿no? Entonces, eso es lo que para mí va a generar la gran fractura emocional, ¿no? O sea, el que verdaderamente la gente va a ver que lo que durante años han visto en la palma de su mano con el móvil y que han pensado que un día con trabajo y constancia lo van a poder conseguir, se van a dar cuenta de que jamás lo van a poder conseguir. Y eso veremos cómo se gestiona. Sobre Gracias, lo de Josep. los hitos, sí, perdona. No, 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 que gracias porque este concepto, fíjate, de despertar Eh, va a ser muy abrupto o está siendo muy abrupto. A pequeña escala, lo que yo te comentaba, ¿no? Sí, Pequeños banqueros, pequeños amigos que habían planeado su vida, eh, entre los que me incluyo, lo que pasa es que Carla y yo llevamos 22 años, no tenemos todavía niños, y te quiero decir, la parte de proveer nos hace ir ligeros de equipaje. Tengo sobrinos a los que proveer, padres a los que cuidar, un hermano, ¿no? Hay que acompañar también. Pero fíjate que cuando se acaba el tema del alto rendimiento y han venido pues, futbolistas, deportistas, waterpolistas, gente de diferentes perfiles, ¿no? Hay algo que han coincidido prácticamente todos. Y en una frase que te quería traer por esto que has dicho. Decía, no es alto rendimiento tener una familia de 4 personas y llegar a fin de mes con 1.000 euros. No es alto rendimiento porque esta es la gran dureza de ciertos conceptos que hemos considerado como élite y se nos ha olvidado de dónde partes, en qué familia, en qué país, ¿no? Y muchos se han normalizado. Permíteme, te cuento una pequeña cosita y desde ahí, para ver si tiene sentido con lo que nos estabas transmitiendo, ¿no? La suerte que yo creo que yo he tenido en mi vida. Familia por parte de madre, ¿no? Agricultores y ganaderos. 2 hijos mayores, mis tíos, se esfuerzan para dar estudios a los pequeñines, entre ellos mi madre, ¿no? Hasta los 14 años íbamos los primos a ayudar en el campo. Tuve una realidad, viví una realidad. Luego, a los 14 a los 18, el Racing de Santander, la cantera, otra realidad. Luego estudié la carrera, seguía trabajando, jugando al fútbol, y luego empecé a trabajar un poquito para sacar un dinero de diferentes cosas, y luego empecé la parte de empresa. En empresa, entro en un 2008-2009 cuando ya había una gran crisis, de forma que Rodri no conoció ni fiestas muy grandes ni cesta de Navidad. De forma como no lo conocí, no lo pude echar de menos. Mira, la primera empresa, Joseph, te llevas el tupper para comer. La siguiente empresa en Pamplona, de repente llego y el primer día me dice una persona, ya verás, la comida no te hagas ilusiones. Es siempre todo un poco lo mismo. Llego el primer día, Joseph, 7 primeros, 7 segundos, 7 platos, tío. Claro, la gente que ha vivido con eso en cualquier estrato ha normalizado una realidad que nunca fue lo normal. Y ahora has metido tú una variable que me encanta, que está haciendo mucho daño, que es una comparación incompleta, injusta y desmedida. Ese despertar a todos los niveles, si queremos llamar despertar, o golpe, o abismo, va a ser durísimo, porque va a confrontar una realidad que has construido para sobrevivir y vas a encontrarte de un día para otro con una página en blanco y vas a decir, ¿y ahora qué? La pregunta mágica después de cada transición. ¿Y ahora qué? Entonces, discúlpame que te haya cortado, no, que no, creo no. que esto, la comparación que lo has sacado, me ha encantado. Cantidad de estudios que tenemos de neurociencia, hay hasta centros de desintoxicación de redes sociales de 2016-2017. Mucho tiene que ver con una comparación eh, mal gestionada, mal gestionada. Y unas expectativas que son las que se generan con esa motivación o eso que vas viendo, que a veces son irreales y de repente no te das cuenta, pero nada es suficiente, nada es suficiente. Y entras en una sensación de que hagas lo que hagas, nada es suficiente, hasta que un día despiertas que o gestionas tus expectativas y reconfiguras tu vida, o no va a haber otra forma de seguir adelante. No sé si te referías un poco a esto, Joseph. Sí, 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 totalmente. Sí, 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 exactamente. O sea, al final lo has resumido muy bien, ¿no? Y que es la gran complejidad a la cual se enfrenta la sociedad en general, entendiendo que la mayoría de personas no van a ser capaces de reflexionar así ni de percibir este tipo de mensajes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver hacia dónde deriva y cómo afecta a los demás, ¿no? Pero sí que hay que estar preparado para un vaivén social muy importante, muy importante. Y disculpa que te había cortado, te había preguntado un poquito por la parte de hitos clave y el concepto también que te incluye de transiciones. Primero, ¿qué hitos te han ido, crees que marcando? Y luego, ¿qué entiende Joseph por transiciones y el rol que juegan las transiciones a nivel vital y profesional? A veces elegidas o a veces la vida te las trae, ¿no? Claro. Un cambio de rumbo, ¿no? Yo por transiciones entiendo más, o sea, a mí me gusta llamarlo como nuevas identidades, ¿no? Entonces, por eso el concepto, ¿no? De mis amigos de toda la vida. Bueno, pues igual no han de ser para toda la vida, ¿sabes? Es decir,
ojalá que sí, pero los amigos que conociste a los 20 años, quizá a los 40, ya no encajas, ¿no? No haces match, ¿no? Entonces, yo sí que siento que todo el mundo pasa por diferentes identidades en su vida, bajo un mismo nombre y apellidos, pero personalidades totalmente diferentes, ¿no? Entonces, a mí personalmente, pues esos puntos de inflexión, ¿no? Que pueden haber existido, pues primero uno que no era controlado, que era acontecimientos de la infancia, ¿no? Cómo te impacta la infancia en tu evolución personal. Luego, pues el haber empezado en la bolsa muy joven, en el año 1999. Luego, el haber encontrado el deporte en el año 2003, eso también es un hito, ¿no? Que ha marcado mi vida. La curiosidad por el mundo digital en el año 2005, creando el blog y posteriormente subiéndome al carro de las redes sociales, todas las que iban saliendo. Y luego, pues a nivel más humano también, pues el ser padre, el conocer a personas pues, que han tenido impacto importante en mi vida y que poco a poco pues van definiendo, ¿no? Tus identidades y tus curiosidades, ¿no? Mis curiosidades, ¿no? Que han ido pues cambiando radicalmente, ¿no? A medida que iban pasando los años, ¿no? Pero sí, sí, sí que hay pues quizá 4 o 5 puntos de inflexión que dices, de esos que la vida te pone, dices, bueno, derecha o izquierda, y si voy a la derecha será de una manera mi vida y si voy a la izquierda será de otra, ¿no? Y bueno, pues no sé cómo hubiera sido de otra manera, pero aquí estamos. Qué bueno, Joseph. Y bueno, ¿no? Porque también, no, para conocer un poco mejor a otra persona, conocernos, yo creo que hemos de entender la historia completa, ¿no? A veces ni siquiera nosotros conocemos nuestra historia al completo, ¿no? Hay unas investigaciones muy interesantes que hablaban de esto. La película Origen, ¿no? Viene también inspirada en no sé, MK Ultra. Hay diferentes investigaciones que se han ido desclasificando de cómo meter un pensamiento en un ser humano, ¿no? Es decir, poco a poco, incluso lo que tú y yo recordamos de la infancia y adolescencia, igual tampoco es del todo real. Hay un concepto muy fastidiado, que es que no es lo que pasó, sino cómo te hizo sentir. Y ahora la cantidad de gente está explicando cómo la mente tiene que buscar una correlación, ¿no? Y hay series. De Sinner, por ejemplo, esa serie trata en los primeros capítulos un tema muy profundo, que es cómo algo que nos hizo mucho daño, en ocasiones el cerebro desconecta, no almacena, pero se queda la sensación en el cuerpo. De forma que cuando ese olor o esa música viene, reactiva un comportamiento en ti totalmente irracional, proporcional a lo que pasó, pero tú no sabes por qué estás reaccionando así. Entonces, fíjate que ahora se está estudiando mucho también esto que comentabas, ¿no? ¿Cómo saber realmente lo que me pasó y cómo me afectó? No, porque ya has dicho algo al principio que me ha encantado. Aviso navegantes, ¿no? Entiende y elige, si es que podemos elegir, que esta es otra, si quieres mirar ahí atrás, que igual tienes suficiente mochila ya, porque igual hay puertas que no deberían abrirse, ¿no? Claro, totalmente, no, no, totalmente. Y que más que no deberían abrirse, el entender que si se abren va a tener consecuencias muy relevantes, ¿no? En la estabilidad de esa persona en ese momento actual, ¿no? Entonces, sí que cuando alguien se trabaja, sí que ha de entender que con qué fin lo hace, con qué objetivo claro y que verdaderamente puede haber un movimiento muy fuerte en su vida si decide abrirse un qué puerta. Que también ha de saber esa persona que no va a tener la capacidad de decisión, de apertura, sino que simplemente se encuentran las cosas y entonces pues hay que estar preparado para recibirlas, ¿no? Sin duda. Es brutal. Es como esa analogía de que hay una parte, si podemos elegir, que esto es otro debate, ¿no? Pero en este caso, si podemos elegir entrar, está bien, pero no que encontrarte dentro ni en qué momento. Yo creo que a veces, una vez te decides abrir ciertas puertas, prepárate, porque igual no pasa nada, o igual vienen unas montañas rusas. No, por eso me ha encantado esa sensibilidad que has mostrado al principio, Joseph, de cuidado, igual no es para todo el mundo en este momento de su vida, ¿no? Tal cual, tal cual. Y para mí la frase del 2025 para mí es no forzar, ¿sabes? O sea, no hay que forzar las cosas, no hay que forzar las situaciones y cada cosa llega en el momento que ha de llegar. Entonces,
si esa persona siente que ha de venir un cambio, que lo busque, pero que no lo fuerce, ya llegará por su propio pie, seguro. Muy interesante esto. Ya te contaré, pero me sonrío porque hace un par de años, hace 2 o 3, em, tomé una decisión que fue recibir lo que la vida estaba esperando, ¿no? De alguna manera, pero no forzar a meterme en líos cuando no tocaba, ¿no? Porque llegues a la conclusión que bastante líos hay a veces como para encima profundizar en cosas que igual no es el momento o de la forma que no toca, ¿no? Muy interesante esto, Joseph. Sí, sí, 100%, 100%. sí, sí. Fíjate, ya estamos acabando y no te quiero robar mucho más tiempo, que sé que tienes otro compromiso. No sé si se nos está quedando algo en el tintero. La verdad que la conversación te agradezco porque una conversación hablando de corazones a corazón abierto, ¿no? En cierto modo, y sobre todo, yo creo que un mensaje que has trasladado de muchas formas. em, Joder, lo que hemos dicho no es la verdad, es parte de nuestra realidad, posiblemente es una realidad cambiante, pero que cada uno profundice, ¿no? Y sobre todo, yo hay algo que me voy dando cuenta, Joseph, que hay algún tipo de perfil que en ocasiones tenemos que aprender a levantar la mano y pedir ayuda. En ocasiones sí que elegir muy bien mentores y mentoras que te acompañen en momentos vitales de tu vida. Elige bien, ¿no? No sé cuál es tu experiencia sobre esto, porque no todo mentor es para cada mentí, ¿no? Yo creo que no todo el mundo, con todo el cariño, no sé quién, para decir quién le hace bien y quién hace mal, pero el lugar desde donde va la persona que acompaña marca la gran diferencia, ¿no? Sí, sin duda, o sea, elegir a qué persona va en tu misma frecuencia, ¿no? Digámoslo así, es fundamental, ¿no? Pero yo creo que ya las personas que tienen la inquietud por buscar este acompañamiento, digámoslo así, ya tienen esa sensibilidad, ¿no? O sea, es como, ya no es que como el colegio que este es el profesor de matemáticas y te lo vas a comer, te guste o no, ¿no? Aquí sí que siento que mi experiencia al menos es que la gente que ha tenido la curiosidad, ¿no? De dar ese paso, ¿no? De decir, mira, pues voy a buscar un mentor, una mentora que me acompañe, qué tal y qué cual. Ya ven si es para ellos o no esa persona, ¿no? Con lo cual, sin duda, es imprescindible que sume mucho y que no haya ningún tipo de filtros ni anestesia en ello, ¿no? Total. Fíjate que mi experiencia, Joseph, es un poco esta, ¿no? La vida a veces aprieta, hay muchos dichos y refranes sobre esto, pero creo, hace poco una persona me decía, ¿no? Que aprieta a veces de forma equitativa igual, pero nunca, es nunca mucho más de lo que puede sostener. Esto también igual lo contó la persona que sobrevivió, la persona que rompió del todo, pues igual no lo puedo contar, ¿no? Y sobre todo esto que dices de estar muy atento, porque yo sí he tenido la experiencia que en momentos determinados ha venido gente a mi vida, era imposible haberlos conocido desde un punto de vista probabilístico, pero que viene en el momento que toca, no en el momento que tú quieres. Por eso hay que estar muy atento, muy, ¿no? Muy conectado, observar, escuchar lo que tú nos regalabas también hoy, para dar cuenta que es para ti, que no es para ti. Y de esos caminos cuando se abren, ¿cuál es el tuyo? Es la gran diferencia. Yo, una historia que no tengo todavía clara y que posiblemente nunca tenga, Joseph, es cuando se presenta una situación, cómo discernir si es para profundizar en ella o para decidir aplazarla y dejarla ahí, ¿no? Esa línea gris, ¿no? Que de repente es, vale, esto, hay un aprendizaje para mí aquí, y tengo que profundizar, o la vida me está invitando a poner un límite, una gestión del no, y no abrir esa puerta todavía, ¿no? Yo es una pregunta que me llevo preguntando tiempo, y no sé si te ha pasado en alguna ocasión, posiblemente sí, y varias, o no. Sí, hay que fiarse de la intuición, tío. O sea, sí que es que siento mucho que la intuición es una gran guía, ¿sabes? Y pues quizá las personas con más formación cartesiana sí que siempre intentamos buscar una lógica a las cosas, ¿no? Y buscar un... Pero verdaderamente, o sea, hay que dejarse llevar por la intuición y entender que la intuición no es un impulso, es un sentido en sí, ¿sabes? O sea, es ¿te llama o no te llama ese sentido, esa persona, esa situación, ¿no? Pues sí es sí, pues para adelante, ¿sabes? Entonces, fíjate, Total. yo siempre digo a la gente, fíjate de tu intuición. Y fíjate, Joseph, volviendo a la ciencia, Nazaré Castellanos, que es la persona que lleva la investigación en Iracara, ahora montó una fundación y la va a codirigir ella. Fíjate que yo solo escuché a ella que tenemos mínimo 8 sentidos. Los 5 de siempre, interocepción y propiocepción, uno que tiene que ver con los órganos a nivel interno y externo, y el octavo de intuición. Tú acabas de nombrar la intuición como un sentido. Fíjate que la ciencia se está abriendo a intentar medir algo intangible sabiendo que igual no pueden llegar a medir, ¿no? Claro.
Pero es que es muy demoledora, ¿sabes? Esta variable, ¿no? La intuición es que es muy difícil no contemplarla, ¿no? Y a mucha gente la rechaza, ¿no? Por miedo a que sienta que es un impulso, que no le está llevando a un camino pues adecuado, ¿no? Pero difícilmente, si sigues a tu intuición, te vas a equivocar, con lo cual yo invitaría a seguirla. Mira, yo tuve un profe, un mentor, que cuando le pedí consejo hace 7 8 años, me dijo, Rodri, no soy quien para darte consejos, pero sí te puedo invitar a algo. Pasa tiempo contigo. Yo creo que cuando viene una corazonada a las tripas o de intuición, date tiempo, estate contigo, déjala reposar, porque poco a poco la clarividencia viene de esos espacios de silencio a veces, del no hacer, ¿no? Y nuestra perfil racional, que ha sido mucho para afuera, yo fíjate que hasta los 27 30 hice mucho deporte y era mi forma de callar mi mente. Mi mente iba rápido y la forma era agotar mi cuerpo para agotar mi mente. Llegó un momento que me empecé a lesionar, no había forma de callar la mente. Y vi con la parte de meditación y el yoga, ¿no? El yoga le deja un poquito más de lado, pero la meditación me acompaña desde entonces. Y yo te puedo decir mi experiencia, hay muchas información y cantidad de métricas ya a día de hoy, pero otras. En el silencio hay muchas respuestas. En la quietud y mi felicidad desde hace años es estados de calma, de serenidad. Para mí eso es un estado de felicidad, ¿no? Es como que he ido mutando con tu identidad, ¿no? Como tú bien nos regalabas hoy. 100%, o sea, tú has ido evolucionando, ha surgido una nueva identidad tuya que te aporta felicidad y que lógicamente pues la capacidad del silencio, de la quietud, es maravilloso, ¿no? O sea, es encontrar, al final es no quedarse enquistado, ¿no? En lo que crees que siempre te ha hecho bien, ¿no? Sino ver que quizás estás cerrando otras puertas, ¿no? Y fíjate, tú has pasado a hacer deporte a estar quieto, de no parar de recibir inputs a tener los ojos cerrados para meditar, ¿no? O sea, es totalmente opuesto y al mismo tiempo es lo mismo, porque las dos cosas en ese momento de tu vida te han aportado lo que necesitabas, ¿sabes? Entonces, es maravilloso. Y fíjate que esa transición no es sencilla porque tu cuerpo sigue sintiéndose incómodo porque no se ha relacionado con ese estado de quietud. Y paradójicamente cuando paras, es cuando te das cuenta de lo que está ocurriendo, porque en mi caso llenaba con cosas, ¿no? Estar a la altura, no fallar, me seguía formando, entrenaba a niños pequeños al fútbol y cuando había momentos de quietud, de repente venía esa página en blanco que hablabas, ese despertar parcial, de decir, algo no funciona, lo estás intentando tapar con acción y movimiento. Por eso el vacío y yo creo que la introspección a veces nos asusta tanto, porque tal vez ahí están algunas respuestas incómodas, ¿no? Algunas de las preguntas o preguntas nuevas. Es que aquí nos iríamos muy atrás, ¿no? Pero seguramente, ¿no? Las personas que necesitan llenar constantemente su agenda es para no mirar realmente hacia adentro, ¿no? O sea, ¿qué, qué nos lleva a querer llenar constantemente de información, de formación, de actividades? ¿Por qué necesitamos sentirnos aceptados? ¿Nos hemos sentido súper exigidos? ¿Nos hemos sentido rechazados? ¿Qué ha pasado en nuestra vida para llegar a ese punto, no? Entonces, bueno, nos iríamos, claro. Y discúlpame, Joseph, porque tienes que salir y te eh, quedan unos minutines. Y discúlpame porque he abierto un melón sin dar cuenta que estaba abriendo un melón. Y esto nos da para otra conversación, ¿eh? Porque en Estoy, ese caso sí te puedo decir que yo he transitado y te puedo hablar de eso. Al igual que igual no he conseguido réditos económicos como algunos de los que tú te has ganado y no puedo hablar desde ese lugar. Sí que sé lo que es llenar la agenda, lo que nada sea suficiente, que todo el mundo vea que estudias como un campeón y que compras muchos libros y te formas como el que más, pero que si nadie se pregunta el por qué te formas de esa manera. claro, Porque socialmente es está bien entendido, estudias, lees, pero de otra forma adictiva, parte de la realidad, de no afrontar lo que toca. Entonces, fíjate que ahí hay un melón muy gordo y es otra forma de despertar también, que cuando esto se te cae, te ves en pelotas, ¿no? De repente no sabes, porque no sabes comportarte de una forma diferente, ¿no? 100%, 100%. Es un tema de reflexión y muy potente, pero es muy interesante. Así que lo dejamos para más adelante. Paramos. Y tres preguntas finales, que estamos en tiempo, 5 minutines. Mira, una es, ¿en qué proyectos estás participando? ¿Dónde te pueden encontrar? Mucha gente te conocerá, Joseph, Ajá. pero aquella persona que todavía no
o está escuchando de ti ahora, ¿cómo te pueden localizar? ¿Qué proyectos tienes abiertos de todos los que tenías abiertos? Porque hoy también estoy un poquito perdido para que puedan ver cómo se pueden formar contigo. Sé que la escuela de trading sigue abierta. Sí, sí, la escuela de bolsa sigue abierta desde hace 16 años ya, desde el año 2009. Luego, pues yo, así como contacto con la gente, pues tengo la opción de que si alguien siente el trabajar a nivel espiritual, pues hay la herramienta CAP, Kundalini Activation Process, que todo en Instagram me pueden encontrar. Si van a mi perfil, lo encuentran allá todo. De maravilla. Y, y allá, pues básicamente estas dos cosas a nivel de ofrecer, ¿no? Luego ya, pues mis proyectos personales, pues con la bolsa, el deporte, la familia, ¿no? Pero así Maravilla. para abrir si van a Instagram lo verán. Perfecto, Joseph. Y las últimas es una pregunta que dejas a una persona que venga por aquí, algo que igual no hemos preguntado, una pregunta que sea importante para ti. Y el otro es si crees o conoces a alguien que le interesaría pasar por este espacio, que crees que puede aportar, que se puede divertir y pasar un buen rato. Son las dos preguntas de cierre. Hombre, yo creo que en este espacio te encajaría muchísimo Salva Fernández, que es un gran amigo y un espectacular. mm, Yo le llamo coach, pero es muchísimo más que un coach. O sea, es un tío brutalísimo y creo que podría aportar gran valor a este espacio. Y, y a Salva, por ejemplo, o a la próxima persona que venga, yo le diría que ¿cuál es el motivo por el cual no toma la decisión que le haga ser verdaderamente feliz? Muchísimas gracias, gran pregunta, Joseph. Lo dicho, gracias por tu generosidad, gracias por el espacio, A gracias ti, por, Rodrigo. pues, que ha sido una conversación brutal, ¿no? Yo la verdad que Gracias. gracias por ser tan honesto, porque Igualmente por tus aportaciones brutales. y bueno, que vaya muy bien la formación. Gracias por este espacio y sobre todo que sepas que muy agradecido porque tardaste minutos en contestarme, ¿sabes? Eh, Cosa que no es normal hoy en día, pero que por ende hay que agradecerlo, ¿no? El de poner al servicio de los demás, el ser capaz de tratar con cariño, ¿no? Y de predicar con el ejemplo, que es lo que estamos hablando. Necesitamos humanidad compartida y creo que todo empieza en uno, ¿no? En seguir también profundizando cada uno de nosotros y convertirnos un poco en el ejemplo que queremos ver en el mundo, ¿no? Y Así que creo que la respuesta es necesaria. Es decir, cuando alguien te pregunta, puedas o no puedas, quieras o no quieras, esa pregunta merece una respuesta, ¿sabes? Entonces, sí que invito a esto a la gente, ¿no? A decir, oye, si alguien te propone algo y no te apetece, dile que no y ya está, pero dile que no. muchas gracias. Gracias, amigo. Un abrazo grande y hasta pronto.